Perfecto. Pues bueno, ya siendo las 12:30, nuevamente nos venimos para este pequeño espacio. De antemano, muchísimas gracias por aquellas personas que se están conectando puntualmente. Muchísimas gracias. Es bastante satisfactorio y muy bueno saber que están invirtiendo este tiempo para este desarrollo personal y profesional. Entonces, para también ser con ustedes en el acuerdo, pues iniciamos en este momento. Y recuerden también que en el caso de que se empiecen a unir fuera de tiempo, si empiezan más o menos a la mitad o si de repente se les va la señal, no se preocupen. Esto queda grabado para que ustedes lo consulten posteriormente, ¿vale? Entonces, siendo así, las 12:31, iniciamos. Pues muy buenas tardes. Ahora sí, muy buenas tardes, ya ha pasado el mediodía. Es un gusto saludarlos y también darles la bienvenida al Centro Académico Chiapas, pues el día de hoy están iniciando un proceso de formalización. Han decidido como tal invertir tiempo y esfuerzo, dos aspectos bastante principales, bastante prioritarios en nuestro día a día para su educación continua. Y pues evidentemente es una decisión estratégica que a ustedes los va a posicionar como profesionales tanto actualizados como también dentro de la competencia, ¿no? Entonces, en el Centro Académico Chiapas entendemos que este paso es bastante fundamental para poder alcanzar sus metas y fortalecer su trayectoria. Pues estamos aquí para poder asegurar que esta inversión pueda traducirse tanto en las herramientas prácticas de su día a día. Y bien, bienvenidos sean todos ustedes. Qué bueno que están aquí, qué bueno que han aprovechado este pequeño espacio. Y bien, vamos a iniciar para que su experiencia sea eficiente y también centrada exclusivamente tanto en su aprendizaje. Contamos con una estructura administrativa que está listo para poder respaldarlos. Pues bien, vamos a empezar directamente con el área comercial y aquí nos acompaña el licenciado Said, responsable de liderar nuestra visión institucional y también el crecimiento de nuestra oferta educativa. Así que sin más, cedemos la palabra al licenciado. Adelante. Muchas gracias, maestra Paulina. Un gusto saludarlos a todos el día de hoy. Primero, felicitarlos por conectarse en tiempo y forma. Es muy importante iniciar con el pie derecho en la puntualidad. Segunda, felicidades por iniciar esta nueva aventura se me fue la palabra, de capacitación profesional. Mi nombre es Said Nevares, director comercial de SEDGE. Muchos acá, los que veo conectados, fueron inscritos por mí. Gracias por conectarse en tiempo y forma. También por el licenciado Manuel Mancera, uno de los integrantes del área comercial, y el licenciado Iván Ramos, también integrante del área comercial. Primeramente, saludarlos, felicidades por este nuevo proyecto y les comento, en 2 ocasiones ustedes me van a poder contactar ahorita que ya son alumnos. La primera es si usted conoce a una persona que desea inscribirse a alguno de nuestros diplomados, lo puede hacer sin ningún problema, nos puede recomendar, y si esa persona se inscribe, usted recibe lo que es una beca de lealtad, recibe un descuento de 100 pesos en su siguiente mensualidad. Si en dado caso, solo es para una mensualidad, a la siguiente ya vuelve a su mensualidad normal. Y en dado caso, usted llega a recomendar a 6 personas y las 6 personas se inscriben, usted va a partir del mes en el que se quedó, usted ya no va a pagar ni un solo peso de su mensualidad, el diploma ya le queda completamente gratis a partir de la mensualidad que usted quede. Ejemplo, si va en la mensualidad 3, a partir de la tercera mensualidad ya no paga ni un peso más que los 350 pesos del trámite del diploma. Ese sí se debe de cubrir al finalizar el diplomado. En segundo lugar, si usted está en una empresa y desea hacer un convenio de colaboración precisamente para poder recomendar a sus compañeros, se puede acercar a mí y con mucho gusto haremos el convenio de colaboración para que usted pueda tener
esa posibilidad de obtener el diploma completamente gratis. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, cualquier necesidad o apoyo que necesiten. Los dejo con la maestra Paulina. Un gusto saludarlos, muy feliz de verlos. Hasta luego. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues bien, vamos a continuar con la presentación del demás cuerpo. Continuando con el contador público, el licenciado Alexis Santana. Adelante, contador, es su momento. Muchas gracias, maestra Paulina. Buenas tardes ya. Sean bienvenidos, profesionistas, al Instituto SEACH. Nos da gusto recibirlos, que forman parte de nuestra familia. Me presento, soy el contador Alexis Santana Gutiérrez Álvarez, encargado del área de contabilidad, facturación y temas fiscales. Para esta ocasión les voy a compartir un poco sobre la dinámica en el tema de facturación. Tenemos ahí les brindamos la oportunidad de que ustedes puedan facturar sus pagos de colegiatura, y para eso es importante que se comuniquen con su mentora académica para solicitar, más bien para mandar la constancia de situación fiscal, y nosotros podamos emitir la factura. Es importante también recalcarles que nuestras colegiaturas pues no incluyen el IVA, así que deberían de cubrirlo para que podamos emitirlo correctamente. Sin más por el momento, pues sean bienvenidos y muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Y pues bueno, recuerden también, para aquellas personas que se están uniendo, les comentaba hace un momento que si tienen alguna duda o se perdieron alguna información, toda esta sesión está siendo grabada para poder consultarlo posteriormente, ¿vale? Entonces no va a haber ningún tema con respecto a esta dinámica que estamos teniendo. Y bien, vamos a continuar en el área de mentoría, y aquí contamos con la presencia de la licenciada Graciela López, quien será su enlace directo para cualquier duda técnica o académica durante el tiempo del diplomado. Así que, licenciada, es un momento. Muchas gracias, maestra Paulina. Buenas tardes, estimados médicos. Es un gusto saludarles ahora por este medio. Soy Graciela López Farfar, su mentora académica en el recorrido de este diplomado que ustedes van a tener con nosotros. Me gustaría compartirle unos lineamientos para que ustedes, por favor, lo consideren. Les voy a hablar acerca de las sesiones virtuales. Les solicitamos, por favor, ingresar en cada clase con el micrófono silenciado. La dinámica de participación será coordinado por él o la docente en turno, para asegurar así un entorno de aprendizaje fluido y sin distracciones. También les pedimos que cada vez que ingresen a la plataforma de Meet, lo hagan con su nombre y su primer apellido, ya que esta identificación es el único medio para el registro de asistencia correctamente. Ahora bien, hablando de asistencia, me gustaría hacerles saber que se valida mediante la participación, ya sea en clase en vivo o por medio de la visualización de la clase grabada. Perdón. Ahora con esto me gustaría hacer énfasis sobre la justificación de faltas. En caso de no poder tomar la clase en vivo, deberán notificarme anticipadamente. Esto también permitirá esa falta mediante el compromiso de ver la clase grabada correspondiente. Ahora bien, de acuerdo a los lineamientos que tenemos con la Universidad Católica de Chiapas, solamente se permite el 10% de faltas injustificadas. Esto es equivalente a 3 sesiones. Y también me gustaría hacerles saber sobre lo que es la gestión de pagos. Que recuerden que los pagos son del 10 al 15 de cada mes. Los pagos que se realicen fuera de este plazo generarán un recargo del 10%. Les pedimos también, por favor, enviarme el comprobante indicando en el concepto su nombre completo. También me gustaría hacerles saber a los alumnos que pagan por medio de PayPal que soliciten con anticipación a la fecha límite de pago su liga al correo, por favor. Y bueno, también no sé si tengan la información, perdón, de que cuentan con un descuento especial si ustedes hacen el pago de una sola exhibición de todo el diplomado. Esa información se las puedo compartir en mi chat personal. Y por último, también me gustaría ver que en el grupo de WhatsApp se hace el envío exclusivo para las ligas
o cualquier tipo de avisos. Es por eso es importante que permanezcan en el grupo y también estén atentos a las actualizaciones. Por último, me gustaría hacerles saber que tendrán acceso a la plataforma de Google Classroom, donde estarán disponibles las grabaciones grabadas, los resúmenes y todo el material de apoyo compartido por los docentes. Es decir, de primera instancia, yo hago el envío en el grupo de las ligas para que accedan a su clase en vivo. En 1 o 2 días se hace después el envío de esa grabación y por último se sube todo el material a Classroom. Pues es un gusto tenerlos aquí y les reitero nuevamente. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues bueno, ya acatando una vez estas indicaciones, espero que en dado caso que si tienen alguna duda, recuerden que tienen esta opción para poder consultarlo. Tienen el acceso directo y comunicación directa con su mentora, específicamente para estos planteamientos de dudas, alguna cuestión que haya quedado un poquito, digamos, todavía no claro, pueden comunicarse, ¿vale? Entonces, continuamos en este caso aquí con su servidora, como directora académica. Mi labor es garantizar que cada sesión como tal cumpla estos estándares de calidad y aquí me encargo de coordinar tanto la logística como la red de ponentes y junto con nuestro equipo de academia hacemos que todo pueda funcionar, ¿no? Con el tema de las clases, con el tema de los contenidos, si tienen alguna duda adicional que hayan visto en clase, también lo pueden hacer llegar a través de su mentora para que nosotros trabajemos en ello. Y sí, todo para que su formación sea eficiente e impecable. Estaremos supervisando también de cerca su desarrollo para poder asegurar que cada módulo sea esta experiencia óptima, ¿vale? Entonces, ante cualquier duda, ante cualquier situación, comentario adicional, por favor no duden de comunicarse con nosotros. Y bien, finalmente, pasamos a presentar el área de marketing y medios. Aquí presento a la licenciada Paula Mancera, quien en este momento está detrás de cámaras y pues ella como tal dirige el área completo de medios y de marketing, encargándose por supuesto de la identidad visual, tanto del Centro Académico Chiapas como del Centro Académico Odontológico, así como de nuestras plataformas oficiales que ya lo han visto en nuestras redes sociales. Si en el futuro llegan a tener algún proyecto o colaboración que quieran plantear, pueden hablarlo directamente con la licenciada Paula, que es la que se encarga de dar esta difusión a su trabajo en nuestros canales digitales. En caso así le resuenen sus intereses, pueden acercarse para ello. Y bien, ahora sí, estamos cada vez más cerca de este momento para el que vinimos y ahora, antes de ceder el micrófono, por supuesto, también quiero recordarles la logística de esta sesión, únicamente para que quede claro que todos estamos en sintonía, las personas que se están uniendo como los que están desde el principio de esta sesión, recordarles, el día de hoy estamos en una sesión de inducción, ¿qué quiere decir? Prácticamente los estamos introduciendo para poder cumplir ciertos objetivos. Estamos hablando tanto que conozcan el cuerpo académico, el cuerpo administrativo y también sepan que todos esos números de teléfono que estarán viendo en los grupos de WhatsApp, pues tendrán un rostro, ¿no? Y también para que nos conozcan bien, conozcan a su docente y reiterar, no se trata de una clase formal como las que ya están establecidas correspondientes en su calendario. Entonces, por favor, ahí sí necesito que me apoyen, que están enterados de esta dinámica del día de hoy. Por favor, si me levantan la manita, me pueden decir con una manita arriba que todo bien. Perfecto, ¿todo bien? Incluso si quieren, excelente. Si están reaccionando, ahí está excelente. Entonces, todos estamos atentos por aquí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a lo que nos compete y precisamente vamos a iniciar con la doctora Manuela Restrepo Castillo. Ella es médica veterinaria y zootecnista por la Universidad
CES y es especialista también en nutrición de animales de compañía por la Universidad de La Salle. Su práctica se especializa en el diseño de planes alimentarios terapéuticos y el manejo nutricional de pacientes con patologías crónicas. También lidera su propia práctica clínica enfocada en nutrición clínica de pequeñas especies. Y bien, vamos a darle la bienvenida, por favor, a la doctora aquí que nos va a presentar el tema de nutrición basada en evidencia, que en este caso es cómo evitar mitos en medicina veterinaria. Por favor, maestra, si se encuentra por aquí, le damos... Sí, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas Es tardes. el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que me escuchen bien. Si no, me mandan mensajito pues para organizar bien el micrófono. Muchas gracias por esa introducción. El día de hoy vamos a tener esta clase de inducción en el que vamos a tocar algunos temas que posteriormente iremos a profundizar muchísimo más a lo largo del diplomado. Yo les voy a impartir el primer módulo, que es toda esta parte de introducción a la nutrición animal, y también voy a estar con ustedes en el módulo de nutrición en pacientes hospitalizados. Voy a compartir pantalla para que hablemos un poquito de todos estos mitos que hay alrededor de la nutrición veterinaria. Voy a apagar mi cámara para que no tengamos ninguna interferencia en cuanto a la presentación. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, perfecto. Entonces, quiero empezar esta preparación, esta clase del día de hoy con el siguiente videíto que pues me pareció bastante interesante y acorde a los temas que vamos a tocar durante el día de hoy. Receta de comida natural para perrito. Así es como preparo la comida a mi perrito, húmeda, casera y nutritiva. Guarda este video para que puedas hacerlo después. Primero uso pollito hervido y lo proceso con zanahoria cocida. El pollo es una gran fuente de proteína que ayuda a mantener fuerte el sistema inmune del perrito. Y la zanahoria es buenaza para su vista. Ahora, en otra parte, trituro brócoli hervido con espinaca cocida y unos arándanos. La espinaca tiene antioxidantes, el brócoli ayuda en la digestión y los arándanos son anticancerígenos. Luego uno todo, el pollito con zanahoria, las verduras verdes y un poquito de agua donde herví las verduras para que quede más húmedo. Mezclo bien y listo. Les juro que sus bebitos van a amar esta comida. Si quieres aprender a alimentar saludablemente a tu perrito, te recomiendo nuestro recetario con más de 400. Bueno, literalmente esta es la cara que yo hago cuando veo este tipo de publicaciones, este tipo de videos, invitando a las personas a alimentar a sus mascotas con este tipo de recetas. Simplemente así, de verlo, de ver la información que nos comparte la persona del video, yo ya puedo deducir que hay varias alteraciones, que hay varias deficiencias en relación a micronutrientes con esta receta. Por ejemplo, no es una receta que no tiene yodo, es una receta que no tiene ningún aporte de vitamina D, es una receta que no tiene ningún aporte de calcio, por lo tanto vamos a tener un desbalance importante en la relación de calcio y fósforo. Es una receta que, por ejemplo, tampoco tiene un aporte adecuado de zinc y de cobre, por lo tanto la relación zinc y cobre también se va a ver alterada. Y en otro punto, no me queda muy claro de dónde esta persona intuyó que la zanahoria es buena para la visión de nuestros perritos. Quiero pensar que parte desde que la zanahoria tiene carotenoides y que los carotenoides con ciertos procesos y ciertas reacciones enzimáticas se pueden llegar a convertir en algo que conocemos como retinol, que es básicamente la vitamina A, que sí tiene una acción importante en cuanto a la salud oftalmológica, pero también apoya otros procesos y es cofactor de muchos procesos en nuestros organismos, tanto en el de nosotros como en el de nuestras mascotas. Pero hay algo importante que esta persona no está teniendo en cuenta y es que estos carotenoides
no se pueden convertir en retinol, específicamente en los gatos. Ellos no tienen la enzima adecuada para realizar esto. Entonces, esto no sería posible. Y por otro lado, hablando específicamente de perros, como ella lo menciona en el video, los perros sí que pueden hacer esta conversión de carotenoides a retinol preformado. Sin embargo, esto solo lo hacen en situaciones de compensación, es decir, cuando nosotros no lo estamos aportando por medio de la dieta. Quiere decir que esta no es la reacción esperada que nosotros vamos a querer cuando formulamos la dieta de uno de nuestros pacientitos. Y por otro lado, ella dice que los arándanos son anticancerígenos. Alguien me dijo que dejó de ver mi pantalla. ¿Alguien más le está pasando? No, Doc, si están presentando problemas para ver la pantalla, en todo caso, lo que pueden hacer es salir y volver a ingresar para poder verificar. Ok, perfecto. Igual si más personas la están dejando de ver, me avisan. Entonces, en todo caso, les comentaba que los arándanos no se pueden clasificar como anticancerígenos, no podemos tomar como este tipo, no podemos decir este tipo de cosas tan a la ligera. Sí son antioxidantes, pero esto no quiere decir que todos los antioxidantes van a ser anticancerígenos de forma inmediata. Muchas veces tomamos muchas veces tomamos la nutrición veterinaria a la ligera y empezamos a dar recomendaciones de voz a voz. Muchas veces yo sé que en consulta, a raíz del desconocimiento, cuando los tutores nos preguntan y no sabemos qué hacer, muchas veces respondemos lo primero que se nos ocurre y por eso me han llegado muchos pacientitos a consulta que la recomendación, no, por el momento no he cambiado la imagen, sigo en la misma imagen. Me dicen, creen que se atoró la pantalla, pero no, por el momento sigo hablando en la misma imagen, ¿vale? Todavía no la he cambiado. Entonces, la recomendación, muchas veces me llegan a consulta estos pacientitos que me dicen, no, es que el veterinario me recomendó que le diera pollo con zanahoria y arroz. En esta presentación del día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo identificar estos mitos. Ahora sí cambié la imagen. ¿Sí, siguen viendo todo normal? ¿Me confirman antes de continuar? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, en esta presentación vamos a hablar sobre cómo identificar estos mitos que muchas veces pasamos de voz a voz en nuestra clínica diaria. Vamos a hablar sobre qué es la evidencia científica en la nutrición veterinaria y cómo podemos utilizar esa evidencia científica y aplicar ese pensamiento clínico con nuestras consultas. Básicamente, la evidencia científica es el uso consciente de la mejor evidencia científica disponible, integrando esta información con la experiencia clínica. Tiene 3 pilares importantes, como ya les comenté. La mejor evidencia clínica disponible no quiere decir, me siguen diciendo que se dejó de ver la pantalla. No la pueden ver. A ver, bueno, me dicen varias personas que sí la pueden ver. Entonces, en caso, si alguno deja de ver la pantalla, la recomendación es que se salgan y luego vuelvan a ingresar para que la puedan ver. Porque pues ya la mayoría me está diciendo que sí la pueden ver sin ningún problema. Entonces, continúo. La idea entonces en este caso en nuestra práctica diaria es que podamos integrar la mejor evidencia clínica disponible, nuestra experiencia clínica como profesionales y tener en cuenta el contexto del paciente. Esto es muy importante. Podemos tener un montón de estudios científicos perfectos, que tengan como buen renombre en los grupos científicos, que tengan una buena muestra, que sean de una buena universidad, que sea actualizada. Pero si esto no aplica al contexto de nuestro paciente, pues entonces no podríamos aplicar la medicina basada en evidencia específicamente en este caso. Tendríamos que buscar otras alternativas, otros estudios clínicos que sí se adapten al contexto clínico de nuestro paciente.
Ahora, en relación a la medicina basada en evidencia y la nutrición. Básicamente, la nutrición es una ciencia dinámica que estudia cómo un organismo va a asimilar, transformar y va a utilizar nutrientes para mantener la homeostasis y la salud. Es muy importante esta palabra acá de que dice dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente está en desarrollo. Hace muchísimos años teníamos una percepción de la nutrición y hoy en día tenemos una percepción muy diferente. Hay muchas personas involucradas, trabajando, investigando, haciendo estudios constantemente para poder entregarnos esta evidencia científica y que nosotros podamos aplicarla de la mejor manera durante nuestra práctica diaria. Esto quiere decir que probablemente cosas que nosotros aprendamos durante este curso en algunos años puede ser que estén desactualizadas. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo nosotros, como médicos veterinarios y como especialistas, tenemos que estar en constante actualización. Por eso es tan importante la entrega y la aparición de este tipo de espacios para la educación continua. Ahora bien, esto con el fin de optimizar los resultados clínicos y de evitar decisiones basadas en mitos o tendencias o en nuestra propia percepción personal. Por acá les traje estas dos guías oficiales, hay muchísimas guías, pero hoy les quise mostrar estas dos que muy probablemente algunos de ustedes ya las conozcan, que es la guía de la WASAO, que es una organización global que genera guías basadas en evidencia científica y lo que busca es establecer criterios científicos basados en estandarización de la medicina veterinaria. Y tenemos la Asociación Americana de Hospitales, que lo que hace también es esta generación de guías clínicas prácticas, también basadas en evidencia científica, pero más que todo en un enfoque hospitalario. La UASABA puede tener guías de cómo hacer un examen clínico, de procesos de vacunación, procesos de prevención, y ya la Asociación Americana de Hospitales me va a hablar directamente de pacientes con algún proceso de enfermedad. Por acá les traje estos como esquemas que en forma de ejemplo que están en estas guías que les mencioné. El primero es de la WASABA y es de cómo hacer una evaluación nutricional adecuada en un paciente. Esto es importante ya que la WASABA considera que la nutrición es como un quinto signo vital dentro de un examen clínico que tenemos que hacer en todos los pacientes. No solo los pacientes que acuden a consulta de especializada de nutrición, sino en todos los pacientes es un parámetro que tenemos que tener en cuenta, porque el hecho de que nuestro paciente tenga una nutrición inadecuada nos va a influir en su estado de salud a largo plazo. Entonces acá nos explican cómo hacer esta evaluación nutricional. Esto lo vamos a profundizar en el primer módulo para que no se vayan a estresar por eso todavía. Y por ejemplo, esta guía de acá me parece súper interesante porque nos habla de cómo podemos fundamentar nuestra decisión de suplementar la alimentación en un paciente. Es decir, cómo podemos fundamentar que si un paciente necesita ya sea una sonda nasogástrica o una sonda de esofagostomía o cuánto tiempo tenemos que esperar. Me pasa mucho cuando asesoro algunos hospitales veterinarios en cuanto al área de nutrición. Llego a ver los pacientitos y me dicen, este paciente no ha querido comer, lleva 8 horas sin comer, lleva 12 horas sin comer, lleva 16 horas sin comer. Y cuando hago la pregunta de por qué no han colocado una sonda, por qué no han suplementado la alimentación, qué es lo que está pasando, y lo que muchas veces, y la respuesta que muchas veces recibo es que estamos esperando que coma solo. Estamos esperando que coma solo porque estamos esperando, perdón, me distraje con los mensajes que están mandando por el chat. Me dicen, estamos esperando que coma solo porque está estresado. Esto no puede ser una respuesta válida. Esta es una respuesta basada en nuestra percepción personal y no debería pasar en ningún hospital veterinario. Y en cuanto a la nutrición, por ejemplo, de gatos, que un gato pase más de 12 horas sin comer es supremamente peligroso, pero todo eso lo vamos a ahondar en nuestra clase
del módulo 1. Y por acá también tenemos una guía, esta sí es de la Asociación Americana de Hospitales, de cómo tratar la hipoglicemia en perros y gatos. Entonces, como pueden ver, nos dan este tipo como de diagramas, lo que hace que nuestra práctica clínica sea mucho más estandarizada, lo que va a limitar los errores y nos va a poder ayudar a entregarle una medicina de calidad a nuestros pacientes. Ahora sí, vamos a hablar de esos mitos de la nutrición veterinaria, vamos a compartir algunos estudios clínicos en los que podemos desmitificar todas estas creencias que muchas veces se pasan de voz a voz. Ahora tenemos la primera, súper común, donde nos dicen toda la alimentación natural es buena. Generalmente cuando llegan a consulta y dicen, no, consume alimentación natural y muchas veces ya intuimos, según nuestra percepción personal, no, pues si come alimentación natural, pues es una alimentación natural buena, pero no ahondamos más en el tema y no sabemos quién formuló esa alimentación natural, en base a qué guías se formuló esa alimentación, qué entiende el tutor por alimentación natural. Porque muchas veces estas personas piensan que, bueno, la alimentación natural es pollo con zanahoria y arroz, o la alimentación natural es darle exactamente lo mismo que yo como, y pues muchas veces esto no es lo adecuado. En este estudio lo que hicieron fue analizar muchísimas dietas que se consideran como alimentación natural o dietas preparadas en casa, y se pudo constatar que entre el 50 al 80% de estas dietas analizadas presentaron deficiencias a nivel mineral. Entonces, por acá en este cuadro tenemos las dietas que analizaron de los caninos, y acá en esta primer columna vemos la recomendación de la NRC, que es una entidad súper importante para la nutrición veterinaria, porque es una de las entidades que nos dicta los niveles mínimos que tenemos que cubrir en relación a ciertos nutrientes, como son el calcio, fósforo, en relación a las vitaminas y en relación también a macronutrientes como proteína, fibra, carbohidratos, y nos da como esos parámetros clínicos en los cuales debemos de asegurarnos que mínimamente tenga esa cantidad. Entonces acá nos dan la recomendación de la NRC y por acá nos dan lo que normalmente tenían estas dietas en cuanto a caninos Entonces, por ejemplo, el calcio ni siquiera llegaba al 1, que era lo recomendado. Fósforo tampoco llegaba al mínimo recomendado. Por acá el magnesio de lejísimos tampoco lo lograba alcanzar. Sodio tampoco, como pueden ver, la mayoría no logra ni siquiera alcanzar el mínimo recomendado. Y tenemos algunos nutrientes como son, por ejemplo, el hierro y el potasio, que están muchísimo más aumentados en relación a la recomendación. Y con gatitos, que es la columna del otro lado, pasa exactamente lo mismo. Ahora, en nuestra clínica diaria, esto lo vamos a ver con este tipo de problemas como hiperparatiroidismo nutricional. Y no solo esto, acá les traje este ejemplo en específico, pero, por ejemplo, me han llegado pacientitos con hipoalbuminemia, me han llegado pacientitos con diabetes por seguir dietas inadecuadas. Todo tipo de pacientes nos pueden llegar a nuestra clínica por una mala nutrición. El problema con este tipo de pacientes es que al principio los tutores no van a notar ningún efecto negativo. Van a creer que antes el perrito o el gatito está comiendo mejor, está con mejor apetito, porque sí puede ser una dieta más palatable, pero a largo plazo estos problemas nutricionales se van a ir acumulando, hasta que el organismo no puede compensar más. Acá les traje este reporte de caso de hiperparatiroidismo nutricional secundario en un perrito adulto que toda su vida comió una dieta a base de carne, pasta y vegetales. Y empezó a presentar dificultad para caminar, letargia y la mandíbula aumentada de tamaño, además de dificultad para masticar. Cuando lo llevaron a consulta y realizaron estos exámenes paraclínicos, se dieron cuenta que el calcio estaba normal, posiblemente por una compensación del organismo de este perrito. La vitamina D estaba disminuida y la paratormona estaba muy elevada. Ustedes saben que estos tres conceptos tienen muchísima relación.
la paratormona, el calcio, bueno, el calcio y la vitamina D son los que se encargan de mantener la homeostasis del hueso, es decir, que ese hueso esté saludable. Por otro lado, sí tenemos que tener unas concentraciones o un nivel sérico de calcio adecuado. Cuando empieza a disminuir, cuando el calcio no está disponible, entonces esa paratormona lo que hace es que le empieza a decir al hueso, oye, necesito un poquito de calcio, préstame por favor, para poder mantener esos niveles de calcio en sangre adecuados, ya que el calcio no es solamente necesario para los huesos, sino para funciones como contracción muscular, la contracción del corazón, que también es un músculo, y para reacciones, por ejemplo, de sinapsis neuronal. Entonces, para poder realizar todas estas cosas, el cuerpo empieza a compensar por medio de la paratormona y empieza a sacar el calcio de los huesos. A largo plazo, si esto sigue sin corregirse, va a sacar todo el calcio de los huesos, el hueso se va a hacer un proceso como de desmineralización y van a suceder estos signos clínicos que vimos en este paciente, que es la mandíbula aumentada de tamaño, dificultad para masticar, letargia, dificultad para caminar. Entonces, en este caso, aquí nos presentan una radiografía de un paciente normal de la mandíbula en el que vemos esa pulpa dental normal sin ninguna afectación y vemos la radiografía de este paciente en la cual no hay una diferenciación mineral de ese diente. Ahora tenemos este mito que ya está súper difundido, sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y es que los alimentos sin granos son más saludables. Tenemos esta tendencia que ya no es tan nueva de alimentos grain free, que tenemos por ejemplo el Taste of the Wild, o tenemos también muchas croquetas que ya colocan como en su empaque, este alimento es libre de granos, y muchas veces lo asociamos o lo asocian los tutores con que es algo supremamente saludable, que es mucho mejor que a unas croquetas normales, pero realmente no es que sean libres de granos, sino que utilizan unos granos, como por así decirlo, alternativos, como serían, por ejemplo, las arvejas, como serían, por ejemplo, las lentejas, el garbanzo, muchas también papa, o utilizan, por ejemplo, camote. Y también asocian estas dietas, piensan que porque son libres de granos, entonces son más altas en proteínas, pero cuando nosotros como nutricionistas empezamos a hacer el análisis específico, vemos que realmente no son tan bajas en carbohidratos y realmente no son tan altas en proteínas. Simplemente modifican un poco esos ingredientes y utilizan el marketing para hacerlas parecer más saludables. Ahora, hace ya algunos años, la FDA lanzó un comunicado diciendo que posiblemente estas dietas podrían tener algún tipo de relación con cardiomiopatía dilatada en perritos en razas que no están predispuestas. Empezaron a notar este aumento y realizaron varios estudios, pero por el momento no han logrado llegar a una conclusión directa. Hay varios estudios que mencionan que específicamente la taurina, que es un aminoácido, en este caso no esencial para los perros, pero se considera un aminoácido no condicionante, es decir, en algunos casos puede llegar a ser esencial. En este caso, entonces, relacionan que estos tipos de granos alternativos pueden llegar a interactuar con la taurina y generar como este déficit que va a generar la cardiomiopatía dilatada. O en otros casos también hay un estudio muy interesante, que no se los puse por acá, pero me pareció interesante mencionarlo, que hacen un análisis histológico de estos corazoncitos de los pacientes que se les relacionó la cardiomiopatía dilatada con el consumo de estas dietas y vieron que las células del miocardio estaban completamente infestadas con fósforo. Entonces, también puede ser que el fósforo esté relacionado como con la fisiopatología, pero realmente no hay ninguna evidencia científica que pueda decir cuál es la fisiopatología exacta y por qué la alimentación sin granos está directamente relacionada. En este caso, lo que hace es que sugiere una asociación, más no una causalidad.
Ahora les traigo el otro lado de la moneda porque cuando hablamos de medicina basada en evidencia no nos podemos quedar solamente con un artículo. Como les dije, el hecho de que yo lea un artículo sobre un tema en específico no quiere decir que yo ya sea experto en el tema y no quiere decir que ese artículo sea dueño de la razón. Tenemos que evaluar, como les dije, la mejor evidencia científica disponible. Por acá hablan en este artículo en específico de las leguminosas o los granos en la nutrición animal y lo que hacen es evaluar durante 18 semanas 60 perros adultos sanos con diferentes tipos de dietas, todas consideradas como dietas grain free. En este caso, la primera dieta era con arveja y papas, la segunda dieta era con arveja y fibras, la tercera dieta era con o arvejas o papas y la última dieta era solamente con papas. Y durante todo este estudio, durante el momento en que los perritos consumieron esta dieta, se hicieron diferentes pruebas para evaluar su corazoncito y realmente no hubo ninguna evidencia de cardiomiopatía dilatada en ninguno de los perros. Por otro lado, tampoco hubo cambios ni remodelación cardíaca ni cambios en la función cardíaca y los niveles de taurina se mantuvieron normales y adecuados en todos los perros. Y aparte, los biomarcadores cardíacos, es decir, estos marcadores que nos pueden indicar que posiblemente este pacientito pueda llegar a sufrir de alguna alteración a nivel cardiovascular, se mantuvieron normales. Entonces, ¿qué nos propone este estudio? Pues que realmente necesitamos aún más estudios, necesitamos aún más evidencia científica para comprobar que realmente estas dos cosas sí están relacionadas. Y por otro lado, también propone que si la dieta está bien balanceada, es decir, si tiene niveles aptos de taurina, de fósforo, de micronutrientes, si tiene los niveles adecuados de proteína y de carbohidratos, esta relación no tiene por qué cumplirse. También es súper común que me dicen, ay no, los suplementos realmente no tienen ninguna implicación en el paciente. Los suplementos no sirven para nada o vamos a suplementar por si acaso. Y pasa mucho en personas que están iniciando en el mundo de la nutrición que al formular una dieta quedan como un poquito inquietos con respecto a los micronutrientes y lo que hacen es suplementar por si acaso, es decir, vamos a dar un multivitamínico, vamos a dar un multimineral porque no estoy segura si sí quedaron cubiertos, entonces para cubrirlos mejor los doy, pues de una vez por si acaso. Esto está súper mal. Yo como nutricionista veterinaria, ustedes como próximos nutricionistas veterinarios que pueden llegar a ser, ustedes tienen que saber exactamente qué suplementos, a qué dosis y en qué concentración la necesita su paciente. Por ejemplo, me llegan a veces pacientes por una segunda opinión, que llegan pues a consultar por una revisión de dieta, una segunda opinión de la dieta, y cuando reviso las dietas dicen, dar tal suplemento y en la dosis o en la concentración del suplemento colocan la concentración y la dosis que el suplemento indique. Esto no puede ser, porque se supone que si yo formulé una dieta específica para ese paciente, yo no me puedo basar en la dosis que el suplemento me indique, porque el suplemento no sabe qué dieta es la que está consumiendo este paciente. Entonces, para eso les traje, para ejemplificar todo esto que les estoy diciendo, les traje este reporte de caso de 2 perros que consumían la misma dieta, eran de diferentes casas, pero la dieta era formulada por la misma persona, que empezaron a presentar letargo, rigidez al caminar, polidipsia y poliuria. Al acudir al veterinario y al realizar las pruebas correspondientes, se encontró que la vitamina D estaba elevada. En este caso, al hacer pues como la investigación de por qué esa vitamina D estaba elevada, se dieron cuenta que estaban consumiendo una dieta que estaba sobresuplementada o con una suplementación excesiva de vitamina D.
Entonces, esto nos queda como muestra de que nunca, 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 pero nunca hay que suplementar por si acaso. O es que tengo la duda si sí quedó la vitamina D bien o si sí quedó la vitamina A bien. Y más en casos de vitaminas liposolubles, que son estas vitaminas que no se van a eliminar por medio de la orina, sino que son vitaminas que se van a acumular en el hígado. Entonces, su rango de seguridad para poder usarlas es mucho más limitado. Todo esto de cuáles son las vitaminas liposolubles, cuáles son las hidrosolubles, cómo es su metabolismo, cómo se absorben, cómo se eliminan, eso lo vamos a ver en el primer módulo. Entonces, pues todavía no se vayan a preocupar por eso. Y en cuanto, por ejemplo, a la suplementación, que también pasa, o que suplementan por si acaso, o que dicen, no, es que la suplementación no sirve para nada. Este ejemplo lo traigo, yo tengo a mi cardióloga veterinaria de confianza y en muchas de nuestras discusiones clínicas, ella me decía, pues es que a mí me parece que la nutrición o que la suplementación en mis pacientes, en los pacientes que yo manejo, no es importante, o sea, yo no le veo ningún tipo de relevancia. Después de yo pasarle como varios artículos, hablar sobre muchas cosas, ella decidió hacer una suplementación específica en alguno de sus pacientes y volvió 6 meses después y me manda mensaje diciéndome, el cambio es abrupto, es un cambio demasiado grande en mis pacientes, específicamente en los que tienen caquexia cardíaca. La caquexia cardíaca sucede, bueno, básicamente la enfermedad, las enfermedades en el corazón se resumen a que es una incapacidad del corazón de llevar nutrientes y oxígeno a ciertos tejidos. Esto nos va a producir algo en algunos pacientes que conocemos como caquexia cardíaca y sucede por varios mecanismos de la enfermedad, que entre esos son anorexia, hay un aumento del gasto cardíaco, hay un proceso de inflamación debido a la baja de perfusión sanguínea y aparte a las alteraciones metabólicas que pueda tener ese paciente. Todo esto se nos va a resumir en que este paciente tiene una pérdida, no específicamente de peso, sino una pérdida de músculo. Ya hay varios artículos que nos mencionan que el músculo es, háganse de cuenta, y eso es una relación que utilizo mucho durante mis consultas para explicarle a los tutores la importancia del músculo, y es que el músculo es como ese seguro de vida. Ya hay, por ejemplo, un estudio que leí hace poco que estudiaba a varios pacientes con la misma enfermedad que pasaron por un proceso de hospitalización y evaluaron su porcentaje de masa muscular, en el cual se evidenció que los pacientes que tenían un mayor porcentaje de músculo o que tenían un mayor score muscular tenían mejor sobrevivencia a esta enfermedad. Es decir, el músculo actúa como un resguardo para la salud de nuestros pacientes. Por eso es tan importante tener en cuenta este tema de la caquexia y no permitir que nuestros pacientes lleguen a este punto, o en caso de que lleguen, corregirlo de la mejor manera posible. En este caso, les traje para simplificar esto, este estudio en el que se suplementó específicamente con omega 3 y se evaluó estos pacientitos que ya tenían una alteración cardíaca y derivada de esto tenían caquexia cardíaca, y gracias a la suplementación con omega 3 lograron la recuperación de cierto porcentaje de músculo. Ahora, también no solamente el omega 3, sino que hay también estudios que relacionan el uso de L-carnitina y de taurina en este tipo de pacientitos con muy buenos resultados. Entonces, no siempre tomar la suplementación como algo que podemos hacer o no, o como algo que no va a servir para nada, sino tomar la suplementación como algo individualizado para cada paciente, es decir, que sea específico para cada paciente, para el caso de cada paciente, y que realmente sí nos puede llegar a ayudar muchísimo en nuestros casos clínicos. Ahora, en relación a la alimentación natural, hay varios mitos por ahí, varios mitos que hay alrededor. Específicamente les traje estos dos. Cuando yo estaba empezando en todo este mundo de la alimentación, había muchas veces que me decían
que yo tenía que entregar una dieta variada, es decir, con mucha variedad de ingredientes para lograr, como por así decirlo, ese balanceo. Entonces, muchas veces lo que hacen es decirle a los pacientes, bueno, el día de hoy, para aportar selenio, vas a comer nuez de la India y mañana vas a comer maní y pasado mañana vas a comer chía y así sucesivamente y así con un montón de ingredientes supuestamente para lograr balancear esa dieta. Pero es importante recordar que los perros y los gatos tienen una mayor tasa metabólica y eso va a influir directamente en que el estrés oxidativo va a ser mayor, es decir, esas células van a tener mayor riesgo de dañarse, como por así decirlo, a grandes rasgos más rápidamente. Esto quiere decir que pequeñas deficiencias pueden tener un impacto a largo plazo. Microdeficiencias que nosotros no vemos por este tipo de formulaciones que creemos que al agregar mayor cantidad de nutrientes vamos a poder vamos a poder como balancear la dieta. Ocasionalmente nos van a generar deficiencias en nuestro paciente y esas deficiencias se van a ver reflejadas en la salud. Entonces, realmente no es la variedad de ingredientes lo que nos va a equilibrar una dieta. Lo que nos va a equilibrar una dieta es el cumplimiento preciso de los requerimientos nutricionales. Y esta creencia nace en base a que muchas veces comparan la nutrición de nosotros como humanos a la nutrición de los perros y los gatos. Pero, como les comenté, ellos tienen una tasa metabólica muchísimo mayor. Es una tasa metabólica más rápida, por ende su estrés oxidativo es mayor. Y muchas veces decimos como, ay, es que ni siquiera yo cuento la cantidad de selenio que me voy a comer en un día para mí, ahora lo voy a hacer para un perro. Pero tenemos que tener en cuenta que también como humanos muchas veces tenemos condiciones nutricionalmente responsivas y ni nos damos cuenta. Pero en este caso, como su estrés oxidativo es mayor, en ellos sí se puede reflejar estas alteraciones nutricionales. Ahora, en caso de la dieta BARF, con esto siento que de pronto les voy a romper el corazón un poquito a algunos de ustedes, pero realmente la dieta BARF es una dieta que ya está completamente desactualizada. La inventaron hace muchísimos años y realmente es una dieta que se basa en una interpretación de la evolución. ¿Qué quiere decir? La dieta dice, pues si antes los animales comían presas, la alimentación que debemos darle hoy en día debe ser muy similar a esto. Y realmente ya hay muchas actualizaciones sobre el tema que nos dicen que esto realmente no es completamente cierto. Y específicamente porque esta dieta, realmente las dietas BARF no son unas dietas formuladas, sino que es una dieta que se hace en porcentajes. Es decir, ellos dicen, el perro necesita un 60% de carne muscular, un 10% de vísceras, un 20% de carbohidratos y en base a eso es que generan una dieta. Pero es importante entender que realmente nuestros pacientes no tienen requerimientos de nutrientes, no tienen requerimientos de ingredientes, ellos tienen de nutrientes y nosotros como médicos veterinarios médicos veterinarios nutricionistas no podemos dejar la salud de nuestros pacientes basada en la formulación por porcentajes porque de esta forma no estamos asegurando la agregación completa de todos esos microminerales y vitaminas que necesita nuestro paciente. Entonces, realmente me ha tocado ya analizar dietas BARF que en relación a porcentajes pueden ser correctas. Según lo que dice el libro, sí, tiene 60% de proteína, tiene 10% de vísceras, tiene 5% de hígado y en relación a esos porcentajes está correcta, pero cuando evaluamos realmente esos micronutrientes, podemos ver que la dieta es una dieta deficiente.
Acá les traje como un cuadrito que habla simplemente de lo que ya acabamos de hablar, que habla pues la comida natural no siempre es lo mejor, lo natural no es sinónimo de que una dieta está balanceada. También la asociación de grain free con aparición de cardiomiopatía dilatada. Realmente la fisiopatología aún no está esclarecida y hace falta muchísimos más estudios para poder llegar a una conclusión. En cuanto a los suplementos sí pueden ser muy útiles para corregir deficiencias o también si los utilizamos de forma inadecuada, sí me pueden llegar a generar desequilibrios en la salud de nuestro paciente. Y en cuanto a la dieta natural, el balance nutricional se va a lograr mediante el cumplimiento preciso de los requerimientos. ¿Quién me va a dar estos requerimientos? Lo que les comenté de la NRC, también está AFCO. Hay varias organizaciones que en base a estudios científicos, en base a mucha recopilación de datos, me van a decir qué nutrientes va a necesitar nuestro paciente. Y se va a dar en base a esto y no en base a la variedad de ingredientes. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros este pensamiento clínico en la clínica, este pensamiento crítico en nuestra clínica diaria? Siempre cuestionen absolutamente toda la información. No se queden con una sola fuente. Busquen varias fuentes, busquen diferentes tipos de evidencia científica y eviten esa evidencia científica en la cual ya pasaron muchos años. Es decir, esa evidencia científica que ya está desactualizada. Por otro lado, también eviten la polarización o eviten utilizar palabras que sean muy contundentes, como siempre o nunca, porque eso nos sesga y eso nos lleva a traspolar nuestra opinión personal a nuestro paciente. Por ejemplo, toda la alimentación natural es buena o todas las croquetas son malas. Todo va a depender del contexto de nuestro paciente. Y esto nos lleva a este siguiente punto, que es cuál es el contexto familiar de nuestro paciente. Yo sé que muchas veces nosotros estudiamos medicina veterinaria porque no queríamos hablar o no queríamos tener contacto con los humanos, pero les tengo una mala noticia y es que para que nuestros tratamientos se cumplan, para que nuestras dietas se cumplan, para que pueda haber una buena adherencia a nuestro plan nutricional, tenemos que explicarle muy bien a los humanos que acompañan a la mascota a consulta, tenemos que entender cuál es ese contexto familiar. Si ellos están realmente dispuestos a seguir las indicaciones de una dieta natural, si ellos entienden realmente cuáles son las implicaciones tanto económicas y de tiempo de una dieta natural. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar este pensamiento clínico en nuestra clínica diaria. Y por otro lado, individualizar las decisiones. No quiere decir que porque a un paciente le funcionó mucho aumentarle la fibra en la dieta, ya a todos mis pacientes les va a servir la fibra en la dieta. Tenemos que individualizar y personalizar cada dieta, porque si bien puede ser que uno de nuestros pacientes toleró muy bien la fibra, puede ser que otro paciente no la tolere tan bien. Entonces, todo ese pensamiento y todo este análisis es el que tenemos que hacer al momento de formular una dieta específica. Hay muchos errores comunes que muchas veces nosotros como veterinarios podemos llegar a tener y es no calcular los requerimientos nutricionales. Esto se los voy a repetir hasta el cansancio porque realmente es muy importante para la salud de nuestros pacientes y es muy importante para poder entregar una medicina de calidad. Ahora, basarse en marketing porque es la dieta que está de moda, porque lo vi en una publicación de Instagram, porque lo vi en TikTok. Eso no puede ser, no podemos basar nuestra consulta nutricional en el marketing. Por otro lado, lo que ya les explicaba de simplificar todo, decir que algo es completamente bueno y algo es completamente malo. Tenemos que hacer un análisis de eso. Y lo que ya les dije es no individualizar los pacientes. Ahora, pues ya les hablé de todo lo malo, les voy a hablar algo de las cosas buenas que se están haciendo hoy en día en nutrición veterinaria.
Tenemos, por ejemplo, la nutrición de precisión, que son estas dietas personalizadas según la genética, la microbiota y la enfermedad de nuestro paciente. Ahora también estamos teniendo muy en cuenta la microbiota intestinal, que ya se considera un órgano más de nuestro paciente porque está implicado en la comunicación con varios órganos por medio de biomarcadores, hormonas y enzimas. Es decir, que su acción no solamente se queda a nivel del intestino, sino que también puede llegar a haber líneas de comunicación con el riñón, con el corazón, con el cerebro, con muchísimos órganos. También ahora se está haciendo mucho el tema de la nutrición funcional, es decir, cómo estos suplementos pueden apoyar al proceso clínico específico de mi paciente, y la inmunonutrición, que es la utilización de nutrientes que pueden llegar a modular el sistema inmune, como por ejemplo el omega 3. Les voy a hablar específicamente súper cortito, porque ya se nos está acabando el tiempo, de la nutrigenómica, que es básicamente que explica que la nutrición es un sistema de señales biológicos que van a regular procesos celulares a nivel genético y metabólico. Es decir, la nutrición puede encender o apagar ciertos genes. No quiere decir que va a eliminar ciertos genes del ADN de nuestro paciente, no puede eliminarlos, pero sí puede apoyar a hacer como una especie de interruptor de apagarlos o prenderlos, es decir, hacer que se expresen o que no se expresen. Y esto tiene muchísima aplicación clínica, específicamente en procesos de obesidad, de cáncer y procesos como enfermedades inflamatorias, pero todavía falta muchos estudios que sean específicos en perros y gatos para que tenga una implicación clínica mayor. Pero por el momento, pues ese es el camino, y de la nutrigenómica vamos muy bien encaminados, porque esto quiere decir que la nutrición es cada vez mucho más personalizada. Por ejemplo, unos ejemplos clínicos de la nutrigenómica. Cuando tenemos pacientitos con deficiencia de zinc, se van a alterar la transcripción de 50 genes. Esto es muchísimo. Es decir, va a alterar muchísimos procesos con la deficiencia de un solo mineral. También se ha estudiado que las dietas altas en carbohidratos en etapas tempranas van a aumentar la expresión genética pancreática, y esto va a aumentar la probabilidad de obesidad en la adultez. Desde la nutrición de cachorros podemos ver si estos cachorritos tuvieron una mala nutrición, esto se va a ver súper implicado en la salud de ese adulto. También se ha evaluado que las dietas altas en grasa van a alterar la expresión genética cardíaca y va a inducir procesos de remodelación del tejido desde la genética de este paciente. Y también se ha hablado de la genómica en caso de la microbiota. Como les mencioné, la microbiota es considerado ya un órgano más de nuestros pacientitos, y por eso al momento de hacer la evaluación de nuestro paciente no lo podemos dejar atrás, o no podemos como simplemente eliminarlo. En este caso, lo que dicen los estudios es que por medio de la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es lo que esta microbiota produce, se va a modular la expresión de la leptina. La leptina es una hormona que tiene implicación directa en los procesos de hambre y saciedad, y es muy importante cuando tenemos algún proceso de pérdida de peso. Esto sería todo por el día de hoy. Si hay algo con lo que quiero que ustedes se queden con esta clase de inducción, que pues sé que fue un poco rápida y no pudimos ahondar en muchas cosas, pero durante el curso vamos a hablar de esto y muchísimas cosas más. Es que realmente la nutrición no es una receta de cocina como vimos en el video inicial. La nutrición es una herramienta clínica que va a exigir criterio, conocimiento y evidencia científica por parte de nosotros. Pues ya eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho esta presentación inicial y que haya sido como un abrebocas para ustedes de todo lo que van a aprender durante este curso. Muchísimas gracias, doctora.
Y pues bueno, creo que tienen ahí algunas preguntitas. Ok, ok, parece que todo bien. Bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias, doctora, también por su tiempo y también por este tema bastante importante. De hecho, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes que se tomaron ese tiempo para poder llevar a cabo esta sesión y evidentemente se nota mucho el compromiso y por esa misma razón agradecemos de todo corazón, tomando en cuenta que ya muchos de ustedes seguramente ya están dentro del periodo vacacional, pero muy agradecidos estamos de verdad por este esfuerzo que están haciendo acá y también a la doctora por esta dedicación y esta entrega en estos temas. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Ya estaremos iniciando las clases, ya conocen su calendario. Si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre las fechas, recuerden que pueden consultarlo con su mentora académica y ya están en contacto, se encuentran ya dentro del grupo de WhatsApp. En caso de que no sea así, entonces pueden comunicarse directamente. Si no tienen el contacto de su mentora, si no se ha comunicado con ustedes, pueden irse directamente con la primera persona que tuvieron comunicación. Y pues bueno, finalizamos con esta bonita sesión. Muchísimas gracias, de verdad, no cabe el agradecimiento de que hayan estado en este espacio. Ahora sí, finalizamos entonces esta sesión y dejamos de grabar para que, como les comentaba,